Que Dios los bendiga. Bendiciones desde la linda y bendecida ciudad de Oruro, Bolivia. Yo soy el misionero Samuel Silva y quiero invitar a usted a esta gran aventura de la gran historia de la salvación, preparando el camino para Cristo. Venga con nosotros. Ok, queridos, bendiciones, bienvenidos. ¿Sabe cómo todo esto empezó? Esta gran aventura empezó cuando, por la gracia de Dios, yo pude conocer esta Biblia de estudio teológico. E incluso, si usted todavía no vio el review, usted puede ver ahí arriba. Clica ahí arriba, va a estar el link para que veas el review. Eso. Para que usted vea la presentación de esta linda Biblia. E um detalhe que me chamou a atenção e você vai poder ver nesse review, ou seja, nesta apresentação, história da salvação no Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo. Déjame guardar esses apuntes aqui. Ok, vocês se quedam aí. ¿Para qué sirve eso? Cada libro del Antiguo Testamento, el autor, el comentarista de esa Biblia, los comentarios de esa Biblia, va a apuntar a Cristo. En otras palabras, la serie que hoy vamos a empezar a estudiar va a mostrar cómo los libros desde el Antiguo Testamento apuntan a Cristo Jesús. En otras palabras, el Calvario, la cruz, es la cumbre, es el clímax de toda la historia bíblica. Que Dios los bendiga. Entonces estamos empezando con esa primera semana. Y en la primera semana el tema que vamos a tratar es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Ahí está el link de la guía de estudio que usted puede descargar. Cada semana estaremos los jueves en las noches de horario de Bolivia, 9 de la noche, horario Bolivia, 9 de la noche. Vamos a estar estudiando cada semana. Está la guía y vamos a tener presentaciones, vamos a tener entrevistas, músicas, alabanzas, todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces queremos empezar ahora ese tema hablando de algo muy importante. ¿Cómo llegamos a este estudio? Ya hablé que empezamos por la Biblia. Y después yo tuve la oportunidad de conocer un libro maravilloso. Hay varios libros, pero hubo uno que me llamó la atención, del autor Vaughan Roberts. Es un autor espectacular. Él escribió un libro llamado El Gran Panorama Divino. Yo quiero dejar con usted ahora un pequeño video de presentación de Vaughan Roberts hablando qué es este libro. Usted va a ver ahí la foto del libro y va a ver la presentación que el pastor, teólogo, el profesor Vaughan Roberts va a presentar. Veamos. My name is Vaughan Roberts and I'm the author of God's Big Picture, and I've been asked to say why I think it's so important that Christians get a sense of how the whole Bible fits together. When I was a young Christian, I was so excited about Jesus, but bits of the Bible didn't seem to make a lot of sense to me, and I couldn't work out how they were very Christian. And it was an enormous help to me to see how the whole Bible fitted together. It is ultimately by one author. Lots of human authors, but one great divine author, God himself. And there's one wonderful subject that goes all the way through, from the beginning of the Bible to the end. It's God's plan to bring glory to himself by redeeming the world through his Son, the Lord Jesus Christ. And once I began to see how all the different parts fit within that one story, it helped me to see how it all points to the Lord Jesus Christ. And the whole Bible is a Christian book, and that is the key to unlocking the whole of Scripture. So I hope you'll find that this Bible overview will help you to see the whole Bible as a Christian book and a gospel book that helps you to come to know Jesus and then to live for Jesus in all of life. May God bless you all. ¿Qué le pareció? Es un libro espectacular. Para usted que recién está empezando a estudiar ese tema o va a empezar, ese tema llamado teología bíblica. Ojo, teología bíblica, vamos a ver después los más detalles, que es distinto en algún sentido de teología sistemática. Teología bíblica camina por un camino muy hermoso, por una senda, por una ruta muy hermosa que va a apuntar el camino hacia Jesucristo. Pero esto será para los próximos videos.
Eu quero começar com você nessa meditação lendo um texto que está escrito no livro de Hechos, Hechos capítulo 20. Abra sua Bíblia. Hechos capítulo 20, desde o versículo 17, Pablo está em um discurso de despedida com os hermanos em el puerto de Mileto. Não se olvide que Pablo está volviendo para Jerusalém e ao passar por ali, por cerca de Éfeso, ele não quer ir a Éfeso. E ele manda chamar, o navio está aí uns 2-3 dias no puerto de Mileto, e Pablo manda chamar os ancianos da igreja. É muito exclusiva essa charla. É um momento muito especial de Pablo, porque se você vai ver a história do apóstolo São Pablo, os encontros que ele tem são com inconversos, ou são com judíos, são com líderes judíos, ou são com pessoas gentiles não cristianos. Pero aqui Pablo está tendo um encontro especial com os líderes da igreja de Éfeso. E ele está dizendo todo o seu trabalho, e eu quero destacar com você Hechos capítulo 20, versículo 25. Dentro dessa charla com os presbíteros de Éfeso, Pablo, em Hechos 20, 25, Pablo vai dizer: e agora, é aqui, eu sei que nenhum de todos vosotros, entre quienes he passado, predicando o reino de Deus, verá mais mi rostro. Ojo, Pablo está dando ênfase aqui, que ele predicou, ele se quedou 3 anos em Éfeso, e ele vai dar ênfase que predicou ali o reino de Deus. E é isto que queremos começar hoje. Que é o reino de Deus? Que é esse panorama tão hermoso que algumas pessoas confundem, principalmente quando está a oração do Padre Nuestro? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Muitas vezes consideramos antiquado e às vezes hasta anticristiano o Antigo Testamento. Escute comigo, veja isso. ¿Qué tiene que ver entonces Jesucristo con las leyes alimenticias de antes? Las leyes que prohibían comer tantas cosas. ¿Qué tiene que ver Jesucristo con todo eso? ¿Qué tiene que ver Jesucristo con los sacrificios de los animales y el templo? ¿Y qué hay con el éxodo del Egipto? David, Goliat, Daniel. ¿Qué tiene que ver Cristo con Daniel en el foso de los leones? Son historias grandiosas, por supuesto, pero ¿qué importancia tiene para nosotros en la actualidad? Espero que este estudio que estamos empezando hoy responda a estas preguntas. Y o por lo menos nos dé al menos un marco teórico para compreender y por nosotros mismos encontrar las respuestas. El propósito de ese estudio que estamos empezando esa serie, La Gran Historia de la Salvación, es orientar a los cristianos en la palabra de Dios y ver como un gran todo, un gran libro que apunta hacia Jesucristo. Entonces empezamos con nuestro primer punto. Quizás usted esté con la guía. Si no lo oriento, descargue la guía. La guía es gratis para que usted pueda acompañar en nuestra gran aventura. ¿Ok? Es obvio que la Biblia abarca un gran panorama de estudio, pero trata de un tema supremo que une todo. El de Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. Eso es verdad, no solo con respecto al Nuevo Testamento. La salvación en Cristo no está explicado solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Entonces, refiriéndose al Antiguo Testamento, Jesús dijo en San Juan, capítulo 5, versículo 39. San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice así: esquadrinhad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay una versión que me gusta aquí, la traducción en lenguaje actual. San Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a ver en la TLA. TLA. Ok. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado, porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Cuando Jesús se refiere a la Biblia, aquí a las Escrituras, está se refiriendo al Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento que está dando testimonio de Cristo.
Y quizás algunos preguntas, pero pues, no entiendo eso, porque yo estoy acostumbrado a predicar de Cristo en el Nuevo Testamento. Yo, cuando voy a hablar de Cristo, yo empiezo por San Mateo, San Marcos. ¿No es así? No, no es así. El Antiguo Testamento está apuntando para Cristo. El Antiguo Testamento es la sombra que los teólogos van a llamar de tipología. Está apuntando. Voy a dar un pequeño ejemplo aquí. Mira eso, escuche eso. Por ejemplo, yo estoy llegando a mi casa. Y cuando yo estoy llegando, mi esposa escucha el ruido del portón se abriendo. Y sabe por la hora que yo estoy me acercando. Pero todavía no me vio. Y escucha mis pasos. Y dice, mi esposo camina de esa manera. Y de pronto en la cocina, por la sombra, por la luz, ve la sombra que yo estoy entrando en la cocina. Todavía no me vio, pero escuchó el ruido, el portón abriendo, mis pasos, ahí, ese que está caminando es mi esposo. Y la sombra, dice mi esposo. Y de golpe, cuando vuelve hacia atrás, estoy yo. Lo que era ruido, lo que era pasos y lo que era sombra, ahora se volvió la realidad. El Antiguo Testamento, vamos a ver con más detalles esto, más al futuro, los siguientes videos. Pero el Antiguo Testamento es la sombra y todo está mostrando, todo está apuntando hacia Cristo. Entonces, cuando Cristo dice en Juan 5:39 que es en las Escrituras que van a dar testimonio de Él. Son las Escrituras, el Antiguo Testamento. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Vamos a seguir. Después de resucitar, Jesús encontró a dos creyentes en el camino de Emaús y les compartió un estudio bíblico. Qué privilegio para ellos. Vamos para San Lucas. San Lucas capítulo 24, versículo 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de que él decía. Mira, empezando por Moisés, porque Moisés está hablando de Pentateuco. Moisés es el Pentateuco, ¿ok? Vamos a ver aquí, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Los 5 libros, empezando por el Pentateuco y por los profetas, ok, profetas mayores, profetas menores, que la Biblia hebraica va a llamar de profetas anteriores, profetas posteriores, explicó de él en todas las Escrituras, o sea, en todo el Antiguo Testamento. Jesús está dando una clase, está hablando con los discípulos sobre él, no empezando por San Mateo, porque San Mateo todavía no había sido escrito. San Mateo va a ser escrito años después. Vamos a ver, aquí tengo algunos apuntes interesantes. Esa fue una de las primeras Biblias que yo fui a tener. Y yo tomé un apunte aquí hace algunos años que me llamó la atención. Por ejemplo, los años que los libros fueron escritos. Y aquí está diciendo que San Mateo fue escrito en el año 60 después de Cristo. Y la charla de Jesús con los discípulos es una charla cerca del año 30, 33, 35, algo después de Cristo. Entonces, lo que Jesús está explicando a los discípulos en el camino de Emaús sobre él, sobre su persona, es explicando con el Antiguo Testamento. Pentateuco, los profetas posteriores, profetas anteriores. Pero hay algo más. En Lucas mismo, 24, 44, la misma charla, Lucas 24, 44. Vamos a ver la charla de Jesús con los discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué tal si veamos un video sobre eso? Yo tengo un video que muestra esa historia tan hermosa. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. ¿Qué les pareció? Jesús está explicando, empezando por Moisés de nuevo, los profetas y ahora los salmos.
Ahora está entrando los salmos, que eran las tres partes que dividía el Antiguo Testamento en los días de Jesús. La ley, los profetas y los salmos. Qué maravilloso, Jesús está presentando su persona y obra con el Antiguo Testamento. La Biblia es un libro espectacular, la Biblia es un libro completo, un libro maravilloso que muestra toda la historia de Cristo, empezando por Génesis. El apóstol Pablo también creía que el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. El apóstol Pablo habló de eso. Vamos para 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. En la charla que el apóstol Pablo tiene, una carta que él está enviando para su joven discípulo Timoteo, 2 Timoteo 3:15, Pablo va a decir lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo que desde la niñez usted, Timoteo, conoce las Sagradas Escrituras. En otras palabras, desde que era niño usted conoce el Antiguo Testamento. Y es el Antiguo Testamento que te puede hacer sabio para la salvación. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento te está apuntando a Jesús. Y cuando usted cree en Jesús, va a tener la fe en Jesús. Ahí viene la salvación. La salvación por la fe en Cristo Jesús, que fue apuntado por el Antiguo Testamento. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla la Biblia! ¡Qué libro maravilloso! ¡Qué libro maravilloso! Muchos cristianos piensan, mira eso, algunas equivocaciones, ¿ok? Equivocaciones. Mala interpretación. Mala interpretación. Muchos cristianos piensan que Dios decidió enviar a Jesús a la tierra después que su primer plan falló. O sea, Dios tenía un plan A, el plan original de Dios, de dar a la humanidad la vida, crear a Adán y Eva, y que sería lindo, Adán y Eva sirviendo a Dios, y el pecado, sin pecado, no entraría el pecado en el mundo, el plan A de Dios. Pero ellos fallaron, Adán y Eva fallaron. Y Dios se rascó la cabeza y dijo, caramba, ahora tenemos que ir para el plan B, que consistía en salvar a la humanidad por medio de Jesús. Era como si Dios pudiera llamar a Jesús y decir, Jesús, ¿qué haremos ahora? Y Jesús dijo, Padre, no sé qué voy a hacer. Y Dios iba a decir, ya sé, vamos para el plan B. Usted va a ir a la tierra y va a salvar a la humanidad. ¿Qué es eso, pues? Es equivocación eso. La Biblia nunca enseñó eso. La Biblia nunca mostró eso. Nada podría estar más lejos de la verdad. Dios siempre tuvo un plan de enviar a Cristo. Cristo es el plan A, no solo el plan A, el plan único de Dios. No hay plan A, plan B y plan C, no. El plan único de Dios, el plan, el programa, el medio de salvación expresado en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, sino que tenga la vida eterna. No es el plan, uno de los planes de Dios, es el único plan de Dios, enviar a Jesucristo a este mundo, el Mesías prometido, el ungido de Dios para salvar a la humanidad. Biblia apunta hacia Cristo, de principio al fin. En el Antiguo Testamento, Dios apunta hacia Él y promete su venida en el futuro. En el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 1, a ver, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hay una introducción larga aquí en esa Biblia, muy hermosa. Malaquías termina después de una introducción larga aquí. A ver, Nuevo Testamento, ¿dónde está? Ok. En el Nuevo Testamento, Dios proclama que en Cristo se cumplen todas las promesas. ¿Se acuerda que
São Mateus, principalmente São Mateus. E Pablo também, o apóstolo São Pablo. Os evangelistas vão dizer, os apóstolos vão dizer, e esto se passou para que se cumpriera tal coisa. E esto passou para que se cumpriera. E esto passou para que se cumpriera. E foi passando lo que foi escrito por el profeta, lo que está escrito por el profeta. E vai dando as referências que está escrito em Salmos, que está escrito em Isaías, que está escrito em Miqueias. Quando aí Pedro vai explicar sobre o Pentecostés, Pedro vai dizer, esto é o que está escrito, que foi escrito por el profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Todos eles estão mostrando o que o Antigo Testamento está apontando hacia uma realidade futura, e essa realidade futura se chama Cristo. Mira essa imagem, mira que lindo. Antigo Testamento, promessa. Novo Testamento, cumprimento. Queridos, o mensagem do Novo Testamento não está separado do Antigo Testamento. Não são dois textos, não são dois mensagens. É um solo mensagem. E todo apontando a Cristo, hacia Cristo. Um solo mensagem, um solo tema. Vamos para o ponto número 2. O Evangelho no Antigo Testamento. O Antigo Testamento prometeu que Deus salvaria seu povo a partir da promessa da simiente da mulher, simiente da mulher, que triunfaria sobre a simiente da serpiente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim: E pondré enemistad entre ti e a mulher, e entre tu simiente e entre la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Está hablando de dos semillas aquí, de dos simientes. La semilla justa desde Adán y Eva, pero no de Caín. Abel já estava muerto, pero sino desde Set. Mira esse gráfico que lindo. Mira esse gráfico mostrando, aí está Adán e Eva, está Caín e Abel, pero Abel é muerto, e aí está Set, e de la línea justa de Set aí viene Abraham, Isaac, viene Noé, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribos, viene Judá, ok, de Judá, viene David y Jesús, que es el león de la tribu de Judá y el hijo de David. Pero de la linaje de Caín, la linaje mala, la simiente mala, influenciada y potencializada por Satanás, hombres malos, la simiente de maldad que rechaza a Dios como su Señor, son dos semillas. Y Génesis 3:15, la promesa de salvación de Dios se desarrolla por medio del pacto que Dios hace con el pueblo. Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 12. Después, es interesante porque después después de la descendencia de Adán y Eva, Set, Caín, esa descendencia va a venir ahí después, en el capítulo 12 va a venir Abraham. Es como si Dios pusiera un embudo. ¿Conoce qué es un embudo, no ve? Un embudo. Y ahí, de todas las personas que están ahí, Dios elige a Abraham, una sola familia. Y en el capítulo 12, versículo 1 y 3, está la promesa de Dios para Abraham. Capítulo 12, versículo 1 y 3 dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios está empezando a escribir la historia del pueblo de Dios. Dios está mostrando un futuro glorioso con las personas que después de muchos años, después la bendición de Dios por medio de Abraham, la descendencia de Abraham va a llegar hacia Cristo. Y cuando llega en Cristo, todos aquellos que reciben a Cristo son bendecidos por medio de Abraham. Y todas las naciones de la tierra son bendecidos por medio del linaje de Abraham, por medio de Jesucristo que vino de Abraham, de la semilla de Abraham también. ¿Qué le parece?
Que espetacular! A Bíblia está apontando, é como um embudo, del grande al más menudo, al más pequeño, mostrando os detalhes. Esse é o pacto com Abraão, que prometeu a su pueblo que le daria a bendição universal, uma descendência e uma bendição universal. A bendição por meio da descendência, a bendição de estar em Cristo, de confiar em Cristo e de ter paz com Deus por meio de Cristo, também por la família de Abraão. Cristo vino de la família de Abraão, Cristo, el hijo de Abraão, Cristo, el descendiente de Abraão. Que lindo! E temos o outro pacto, o pacto mosaico, el que prometeu bendição a Israel se Israel obedecer a Deus. Viene o pacto de Deus com Moisés en el Sinaí, pero há um terceiro pacto, o pacto davídico com Davi, o pacto em que ele prometeu que sempre haveria um rei de linaje de Davi, em que esse rei se cumpriria tal as promessas hechas a Abraão. Vamos para 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Mira o que diz a palavra de Deus. E quando tus dias sejam cumpridos e duermas com tus padres, eu levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, e afirmaré su reino. Aqui en el linaje, Deus está prometendo que iba a haber um rei eterno del linaje de Davi, e que en ese rei que iba a nascer, todas as promessas hechas a Abraão se iba a cumprir. Se acorda que Jesus era chamado Jesús, hijo de Davi, tenha misericórdia de mim. Se acorda esse homem ciego que clamou por Jesus como hijo de Davi? Tiene que ver com a descendência de Jesus, como que vino de la descendência de Davi também. Pero havia um pacto, então esse é o pacto davídico. E uma dessas semanas que estaremos estudando, vamos entrar com mais detalhes, falando desses pontos de los pactos. E aqui, para concluir essa parte de los pactos, desse ponto que estamos estudando, vamos falar do novo pacto, cuja promessa foi que Deus daria de seu Espírito. Há uma promessa que Deus daria de seu Espírito a seu pueblo e escreveria sua lei em seus corações para que pudieran obedecer a sua vontade. Jeremias 31, ok? Jeremias capítulo 31, versículo 31 al 34. Jeremias 31, del 31 al 34. Leamos. É aqui que vienen dias, dice Jehová, em los quais haré nuevo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ojo, aí a palavra nuevo pacto. Nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra del Egipto. El pacto mosaico, não como aquele. Porque eles invalidaram mi pacto. Não foi Deus que invalidou, foram os homens que invalidaram. Porque eu fui um marido para eles, disse Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Disse Jehová, darei, mira el pacto como es, darei mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. E não enseñará mais ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Esta es la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. La promesa el Evangelho en el Antiguo Testamento. Ojalá usted haya descargado su guía para ver essa parte, esse ponto tão hermoso dessa promessa tão maravilhosa. Nessa primeira entrega, nessa primeira semana, queremos concluir com isto. O Antigo Testamento está apontando hacia Cristo. Em nosso próximo vídeo estaremos vendo a finalização desse tema e já entrando, já fazendo uma transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Estamos estudando a série La Gran Historia de la Salvación, preparar el camino para Cristo. Bienvenido a esta aventura, que Deus nos bendiga. Oremos. Padre, queremos darte gracias. Gracias por tan gran revelación en tu palabra. Gracias por tener tu palabra tan cerca de nosotros y por aprender y amar a tu palabra.
Rogamos que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de mis hermanos, tu bendición esté sobre cada uno de ellos, y para que pueda acompañar esta serie, y para que pueda amar, escuadriñar, aprofundar cada vez más, y estudiar su palabra con amor y compasión, y entender las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Queridos, que Dios los bendiga. Hasta nuestro próximo video, en el nombre de Cristo, la gran historia de la salvación.